Amigas y amigos de las redes sociales, bueno, llego a casa apenas del trabajo, lunes, pasada las 4:30 de la tarde de este lunes 9 de diciembre del 2024, terminando ya el año, un año muy movido. No ha habido un mes que no hayan ocurrido cosas demasiado importantes para no tenerlas en cuenta, y diciembre no va a ser un mes ajeno a esta dinámica, más que dinámica transformadora del futuro, una dinámica destructora de los pilares de la humanidad. ¿Y por qué le digo esto? Porque lo que se está viendo, lo que estamos viviendo es, en vez de una luz al final del túnel, y no me estoy refiriendo a los apagones que hay en Cuba, sino a algo que es mucho más importante, que es la sobrevivencia de la especie humana, pues la luz se aleja cada vez más. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué lo estoy diciendo? ¿Por qué lo estoy afirmando? Porque a pesar de que está este otro discurso, que yo también lo apoyo, este discurso óptimo, de cambio de época, de que la hegemonía occidental, ese ciclo que tiene ya más de 500 años, está en pleno descenso. Sí, está bien, es real. Uno empieza a revisar puntos, hegemonía norteamericana disminuye, el dólar, ya las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, antes cuando se movía un portaavión, prácticamente el mundo entero, excepto las potencias más grandes, pues se echaban de rodillas, y hemos visto que en todos estos meses atrás, los hutíes han logrado propinarle golpes psicológicos y reales a la armada yanqui. Eso está bien por ese lado. El poder del dólar continúa su erosión, es indeclinable debido a sus propios hacedores, que se han disparado más de una vez a sus propios pies al utilizar la moneda como arma de chantaje, de presión a los demás países, y lo continuarán haciendo, porque en ese mismo barquito donde vamos todos, que tal parece un Titanic a estas alturas del siglo XXI, pues lo continuarán haciendo, porque las hegemonías, los imperios, cuando sienten que su poder está en retirada, pues hacen cualquier cosa por aferrarse a él. Entonces, por eso digo, sí, está el discurso óptimo, el optimista, un discurso con base objetiva y subjetiva también, donde vemos que aún no ha nacido esa nueva época que se está hablando tanto, y aún no ha acabado de morir definitivamente la época en que realmente todavía estamos. Un cambio de épocas. Pero a la larga, a lo que quiero ver en este video y reflexionar es que, dejando lo que todavía no ha nacido y centrándonos en lo que todavía existe, y son estas relaciones o estas no relaciones internacionales, donde prima, a pesar de toda esa cantidad de papeles, de los derechos del hombre, de instituciones internacionales de alcance global, que en su teoría, ¿no?, cuando usted lo lee, muy bonito, mucho de esas partes tal parece que estamos casi que ya en el comunismo. Sin embargo, la realidad es bien diferente, y realmente lo que se proyecta hacia la cámara es una cosa, y lo que se ve en la realidad es algo muy diferente, donde las potencias del mundo usan al libre albedrío, a como les dé la gana, esas mismas leyes
refrendadas en títulos, en documentos programáticos del mundo. Vemos cómo cuando les da la gana los derechos humanos sirven para atacar naciones libres, soberanas, independientes. Ahí están los derechos humanos. Si los derechos humanos no sirven para sus intereses, los derechos humanos no solo en el acto práctico de estas potencias hegemónicas de Occidente, no ni tan siquiera las recuerdan, sino que la misma prensa, los medios de desinformación mediática o de intoxicación en las redes sociales, pues comenzará esa maquinaria maquiavélica de campaña mediática total, diaria, contra aquellos que supuestamente violan los preceptos democráticos y de libertad de expresión y de prensa. Usted dice, bueno, real es verdad, porque todo lo que te dicen te van llenando a la mayoría de las masas de estas millones de personas que por desgracia solo tienen de información lo que estos medios desinforman. Pues hasta usted mismo puede creer que lo que dicen es verdad. Lo que pasa es que cuando uno tiene ven, gatica, uy. Vamos, que voy a seguir hablando. No quise estar. Bueno, lo que pasa es que cuando uno contrasta la información, cuando uno tiene conocimientos, no solo lo que se escribe, lo que se publica, lo que se transmite, lo que se descarga en internet, sino cuando uno tiene también información de la que uno puede leer, y me estoy refiriendo a los libros, uno puede leer de manera más pausada, donde uno puede incluso saber realmente el origen del autor, cómo piensa el autor. Y uno coge un libro, que también puede estar digital, ¿no? Y los lee, los clásicos de la filosofía. No solo estoy hablando de la filosofía marxista, sino de las demás, los grandes héroes militares o civiles que ha dado la humanidad, las investigaciones que se han hecho a lo largo del tiempo, los grandes novelistas, que a veces ellos han sido los que, para uno ver cómo fue la historia pasada, hay que leer sus libros, porque, pongo un ejemplo, no hay quien mejor haya descrito cómo fue la batalla de Waterloo que Víctor Hugo en la obra Los Miserables. Y así, pues cuando uno tiene la suficiente, para resumir, cultura y conoce, tiene las herramientas necesarias para poder hacer una valoración justa de lo que está leyendo, de lo que está viendo, pues entonces entra uno a internet y puede contrastar, como ya lo he repetido, la información y ver cómo ciertos países aliados de los hegemones de Occidente realizan tanto o más violaciones a esos derechos sacrosantos plasmados en los libros dorados del capitalismo, ¿no? Bueno, pues cómo violan reiteradamente, cómo hacen lo que les da la gana y sin embargo no son tocados. Incluso si tienen la posibilidad, y los exhorto para que busquen información en los medios alternativos, busquen ¿cuál es la palabra? Busquen realmente lo que no dice la publicidad que manipula, lo que no dice la publicidad sobre los Estados Unidos. Busquen a Noam Chomsky, un intelectual norteamericano.
busquen a José Martí, que a pesar de que cayó en combate en 1895 para conocer Estados Unidos, bien vale y mucho comenzar a leer escenas norteamericanas, donde veremos el desarrollo de una nación en pleno auge imperialista, cuando aún todavía no se había lanzado contra Cuba, pero sin embargo José Martí logró aquilatar muy bien hacia dónde iba esa gran nación del norte. He dicho dos, Noam Chomsky y José Martí. Con esos dos intelectuales, uno del siglo XX y otro del siglo XIX, para todos los tiempos, nuestro apóstol, podemos darnos cuenta que esa pretendida democracia, ese mesianismo que ellos mismos se autopromocionan por todos los medios posibles de información, pues es una reverenda mentira. Diciembre, ya dije, es muy cargado porque por supuesto termina un año, vienen festividades religiosas, fiestas en muchos pueblos del mundo. También diciembre cargadito porque en lo político continúa, en lo geoestratégico, ¿no? Continúa llevándose a cabo conflicto de Rusia contra el fascismo en tierras ucranianas, fascismo que, como dijo Fidel, se le llamaría democracia. Pero hay un punto nuevo, es que hace pocas horas el gobierno de Siria fue destruido totalmente por esos grupos de terroristas islámicos. Ya eso es un hecho. El expresidente de Siria, asilado en Rusia. Y entonces eso cambia la dinámica, refuerza, debilita varias cosas, cambia la dinámica en esa región del Medio Oriente e incluso puede cambiar la dinámica a nivel global. Recordar que en ese país, ya antes del derrocamiento de ese gobierno, ya potencias tan poderosas como Rusia y Estados Unidos ya estaban ahí. Una potencia regional como Turquía ya estaba ahí, e Irán también, y las milicias pro-iraníes, el Hezbollah, también estaban ahí. Entonces vamos a ver cómo queda, si estamos viendo un nuevo capítulo, una nueva balcanización de un país al estilo de Libia, o si se logra llevar por otro cauce que sea lo mejor para el pueblo sirio. Israel me faltaba también, de hecho está invadiendo a Siria, es uno de los primeros consecuencias de esa desplome de una nación. Sin embargo, cosas contradictorias. Tartus y en Latakia, la base naval rusa y la base aérea, base militar rusa, están ahí por el momento intactas. Arreglos diplomáticos entre Rusia y los grupos rebeldes, las facciones terroristas. Hay que recordar, porque ahora la gran prensa manipuladora de eso no se va a hacer eco, que de esos grupos terroristas que han alcanzado el poder, y vamos a ver cómo se desenvuelve entre ellos, pues de esos grupos terroristas, no sé cuántos serán, hubo uno que cambió de nombre, que era el antiguo no sé cuál, y que ahora tiene otro nombre. Pues uno de ellos están, por lo menos públicamente por Estados Unidos, denunciados como los que atacaron, sabotearon las Torres Gemelas. Leí ayer o antes de ayer que próximamente el líder de ese grupo principal ya sería eliminado, como no eliminado físicamente, escuchen esto, eliminado de la lista de personas terroristas. Entonces, como hay una
cómo se lava la imagen cuando los intereses de potencias, cómo existen terroristas buenos y terroristas malos. Entonces vemos en las redes sociales como hay una nueva esperanza en la contrarrevolución mundial, no solo Cuba, en la contrarrevolución mundial, porque Assad fue derrocado. Allá vienen estos del zoológico jurásico de anticubano a decir, es el ejemplo, lo que nos va a pasar en Cuba y todas esas estupideces. Incluso están contentos, se alegran de lo que haya pasado, de que esto haya pasado en Siria. Sin embargo, estas personas que por desgracia son totalmente ignorantes de cómo se maneja esto en el mundo, de las consecuencias futuras que puede traer para el mundo, no se dan cuenta que en Siria un gobierno legítimo fue derrocado y los que llegaron al poder son terroristas. Eso no lo discute nadie. Ahora la gran prensa va a lavar, como mismo ha hecho con el fascismo en Ucrania. Eso es, por supuesto, que hay que ponerle el cuño. Pero la realidad es que una de las primeras cosas que hicieron estas facciones terroristas fue dejar a todos abrir las cárceles donde habían varios de estos terroristas presos. Entonces, ¿en qué se convierte Siria? En un punto neurálgico para el desarrollo de más terrorismo. Entonces les recordaba a esos ignorantes que ahora cantan loa, les recordaba qué ocurrió en Siria, en Libia. Les recuerdo que Libia era uno de los países más desarrollados de África, con un índice de desarrollo humano, creo que era el más alto de África, y sin embargo, ¿qué es lo que es ahora? Que Europa fue uno de los países que más aportó para la destrucción del Estado libio y ahora se las tiene que ver, bueno, desde que fue destruido Libia, se las tiene que ver con grandes masas de inmigrantes, ya solo en Europa, que salen de África y que usan el territorio libio para llegar ahí, porque es un país que no existe un poder central. En Siria puede ocurrir lo mismo o peor, porque Siria, a diferencia de Libia, Siria está dentro de un área tectónicamente hablando, en geopolítica, mucho más caliente. Ahí continúa Israel y está Irán también, y está Hezbollah, y hay mucho más petróleo. Entonces no nos podemos alegrar de lo que haya ocurrido en Siria, porque a lo mejor dentro de muy poco los que cantaban loas pensando que lo que ocurrió en Siria le ocurra a Cuba, que es totalmente diferente, pues a lo mejor estos mismos estúpidos la van a tener que ver con aumentos del combustible a nivel mundial, con inflaciones en lo económico en Europa, que se pasa hacia Estados Unidos. Entonces todo lo que fue alegría una vez, a llorar entonces. Y les recuerdo también que Trump ya falta poco para que vuelva otra vez a gobernar por segunda vez en los Estados Unidos. Que los que están muy contentos porque llega Trump al poder, porque está poniendo en su gobierno piezas clave que harán mucho daño, intentarán hacer mucho daño contra Cuba. Les recuerdo también que esa política social que va a tener el nuevo presidente de Norteamérica, una de las primeras cosas que va a hacer, y se lo estoy ahora acuñando, vamos a ver si tengo o no tengo razón, y ojalá que yo me equivocara, una de las primeras cosas que va a hacer como gestión económica y política es reestructurar presupuestos, que todos los que viven en los Estados Unidos y los que no
deben de conocer que Estados Unidos tiene una deuda pública gigantesca y ellos van a intentar, así lo han dicho, de disminuir de todos esos números que están en color rojo en la economía norteamericana, mejorarlo. ¿Y cómo lo van a mejorar? Van a disminuir el presupuesto que se le asigna al complejo militar industrial para continuar fabricando armas, desarrollando nuevo armamento y llevando a cabo más guerras. Van a disminuir ese presupuesto, van a aumentar los impuestos a los más ricos. Parece que es todo lo contrario. Entonces, si van a sanear la economía, va a ser un impacto social bastante grande. Entonces ahí veremos cómo es aquello que cantan loas porque ha llegado a la Casa Blanca un gran luchador contra el socialismo en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Veremos cómo le irá en el año 2025. Solo recuerdo que Cuba tiene por costumbre celebrar, todos los cubanos, la gran mayoría de los cubanos, celebrar el 31 de diciembre con o sin apagón, celebrar un 1 de enero, un nuevo aniversario de la revolución, y se lo estoy diciendo hoy, 9 de diciembre, y no me voy a equivocar. Lo vamos a celebrar el 1 de enero del 2025, un nuevo año de la revolución cubana. Y continuarán los frustrados, los amargados, soñando, pensando en que lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo ocurrirá aquí en Cuba. Hay ejemplos de gobiernos derrocados. Se ha hecho bien el trabajo de Zapa, de traidores. Eso ocurrió en Siria, ocurrió en Libia también, pero también hay ejemplos donde la unidad del pueblo ha logrado defender los intereses de la soberanía nacional del pueblo, y pongo el ejemplo de Venezuela y de Nicaragua. Y cuando uno quiere poner ejemplo de las cosas que pueden pasar, aunque todo esto aquí, lo que es en relaciones sociales, como lo he dicho, 2 más 2 más 4, no siempre es así. Yo buscaría más bien ejemplos del área, porque esos son ejemplos que están más afines. Y estos 3 países, que serían el eje del mal para aquellos ignorantes que repiten como loro lo que le inoculan en los medios de desinformación, pero somos también el eje del mal, y bien sabido por los que sí piensan, los que sí tienen conocimiento. Eje del mal porque somos un ejemplo a derrotar, porque somos pueblos que frente a todas las adversidades defienden la soberanía y la independencia de sus respectivos pueblos. 9 de diciembre del 2024, se termina un año, se está terminando. Cuba está escapada, como decimos nosotros, en eso de resistir los huracanes más violentos. Huracanes no solo de signo natural, sino también político y económico. Ha logrado crear una resistencia a base de conocimientos, de unidad, que es la que nos quieren destruir por todos los medios, pero no lo han logrado, no lo van a lograr. De todas formas, para el 2025, a mis amigos les deseo lo mejor. A mis enemigos les deseo que continúen en esa misma línea, que por esa línea van a continuar descarrilándose, porque no quieren ver la realidad. No quieren ver la realidad, que esto es un pueblo que, a pesar de todos los pesares, de todas las incomodidades que tenemos, de bloqueo genocida, que es lo más odio que tenemos, de cosas que están mal hechas aquí dentro de Cuba,
de una sociedad que es, por supuesto, que perfectible, porque nada es perfecto, menos lo que está hecho por la mano del hombre. Pues a pesar de todas las adversidades que tenemos los cubanos, los que vivimos aquí, vamos siempre con optimismo, ese optimismo que nos lo quieren quitar también, machacando ahí. Entonces me río, es en el momento en que hay que reírse, hay que continuar trabajando. Y en las redes sociales, en Facebook, me río de todos estos gusanos que sin argumentos, con la misma retórica obsoleta, intentan lincharnos mediáticamente y no pueden. Lo más que han logrado, lo único que han logrado es, por supuesto, bloquearnos, eso sí son expertos, bloquearnos en Facebook, porque bueno, frente a tantas verdades, la verdad molesta, la verdad es revolucionaria. Son 26 minutos, no tenemos ahora electricidad y sin embargo continuamos en internet, más adelante, más atrás, leyendo, siempre leyendo. Como se me quedaron los espejuelos en el trabajo, pues el próximo video quiero hacerlo sobre este libro. Cuba y la independencia de Estados Unidos, una ayuda olvidada, de Eduardo Torres Cueva. Y ya estoy seguro que no pocos que conocen de la historia entre estos pueblos, Cuba y los Estados Unidos, que han estado siempre muy ligados, a pesar de que desde allá se intenta cortar los vínculos, pues históricamente entre Cuba y Estados Unidos, por la cercanía geográfica, por nexos no solo económicos, y aquí está la ayuda olvidada, porque no es público, se desconoce que la importancia que Cuba tuvo, los cubanos, la importancia que tuvo Cuba en la independencia de las 13 colonias. Y es lo que quiero ver en el próximo video. Chao. Hasta ahorita. Cuando haya electricidad, subo este video y después puedo hacer el otro. Chao.